Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Ya sabéis, un podcast donde lo que queremos es conocer esa trastienda del mercado y descifrar la inversión con grandes expertos como el que me acompaña en el día de hoy. Antes de nada, ya sabéis, último día hoy para que nos votéis en esos premios iVoox. Para nosotros, bueno, es una ilusión y es fundamental vuestro voto. Y luego también quería dar las gracias a nuestros amigos de Vision Trade porque con su ayuda, bueno, pues podemos seguir haciendo este podcast Rompiendo el Mercado. Nosotros aquí, ya sabéis que no damos recomendación de inversión, pero sí hay una cosa que es muy importante y es diversificar, no solo con nuestras inversiones, sino también entre brokers, conocer varios. Así que os dejamos, si merece la pena, echar un vistazo, echar un ojo y que conozcáis todo lo que nos ofrece Vision Trade. Pues este es el broker del que os hablamos, Vision Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas. Si os gusta el mercado americano, de hecho es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal a través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con esos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal, y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector, también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más, y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa, ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Vision Trade de Miralta Bank. Ya de vuelta, después de conocer a este broker, vamos a deciros también otra cosa más. No os olvidéis siempre suscribiros, dejar vuestro comentario y dar like, que yo luego ya me meto en la conversación, y sobre todo hoy con el gran experto que tenemos, y suscribiros también y eso, y dar al like para poder seguir teniendo esa difusión. Así que hoy me quería preguntar yo qué impacto, ¿no?, realmente puede tener el temido contexto actual en el que estamos embarcados, y para ello tengo a un gran experto, un economista, un gestor de fondos, economista jefe de Tresis, analista financiero y de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Creo que no merece mucha más presentación porque todo el mundo le conoce. Daniel Lacalle. Daniel, encantada de saludarte aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que os siguen. Daniel, estamos muy pendientes y a la vez te voy a decir que asustados en cierta medida, ¿no?, por el contexto actual, esas dos guerras que tenemos ahora mismo encima de la mesa, esa inflación que no acaba de remitirse. Hay datos que nos dicen que sí, otros datos que nos dicen que no. ¿Tú cómo lo ves? Se habla de soft landing, otros hablan de que no va a haber aterrizaje, como hace poco señalaban, por ejemplo, desde HSBC. ¿Cuál es tu visión de lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la gente cuando escucha la palabra aterrizaje suave, soft landing, ¿no?, lo que le presta demasiada atención es a la palabra suave, ¿no?, y poca a la palabra aterrizaje, que es la importante. Ayer mismo, en las minutas de la Reserva Federal, Jerome Powell comentaba que es imposible reducir la inflación al 2% con un crecimiento del 2%, ¿sabes? Entonces, yo creo que es muy normal entender que hay que reducir los agregados monetarios, que eso significa mucha menos oferta de crédito, mucho menos impulso fiscal, sobre todo, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, pues el concepto del aterrizaje suave no existe, ¿no? Tiene que haber una contracción, luego podremos debatir si esa contracción es modesta o lo que sea, pero no podemos olvidar que estos datos de Producto Interior Bruto que estamos viendo estos últimos trimestres en la eurozona, en Estados Unidos mismo, vienen con un aumento masivo del endeudamiento y con un aumento masivo del gasto público. Ese gasto público que se aumentó de manera supuestamente extraordinaria en la pandemia y que se ha consolidado y se ha aumentado, ¿no? Entonces yo creo que es importante
entender que cuando hablamos de aterrizaje suave tiene que haber una contracción y que esa contracción puede luego ser efectivamente suave. Pero claro, es que el mercado está orientado a unos datos macroeconómicos que consideran que solamente pueden mejorar. Y no hay ningún organismo internacional, no es que lo diga yo, es que no hay ningún organismo internacional que diga que los riesgos no sean a la baja, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no puede ocurrir otra cosa. Y si miras los agregados monetarios, que es lo que nadie quiere que hagas y desde luego lo que deberíamos todos hacer, si miras los agregados monetarios, se va a reducir la inflación, pero se va a reducir la inflación por una caída abrupta de la oferta de crédito a todos los agentes económicos, desde el sector público al privado. Entonces no manejas, Daniel, un no aterrizaje directamente. Bueno, es que aterrizaje suave es eso, es que es eso, es que no es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que no hay otra, es que no entiendo, ¿sabes? Estamos intentando creer en algo que no existe, ¿no? Que es, o sea, o nos vamos a un periodo de estanflación y de inflación persistente, que es lo que le gustaría a los gobiernos adoran ese entorno, ¿vale? Sí. O se reduce la inflación, se entra en un periodo de contracción y ese periodo de contracción luego ya pues, se puede volver a un crecimiento más sano, porque este crecimiento, esto es importante entenderlo, es que el crecimiento del año 2021 fue por recuperación después de un desastre, pero el del año 2022-2023 no es un crecimiento sano. Y todos estamos viendo ahora mismo lo que está ocurriendo en China y yo no quiero que ocurra en otros países, ¿no? Me hablabas antes de deuda. Realmente quien ha impulsado la situación, lo estás diciendo tú ahora mismo, quien ha impulsado o lo que ha impulsado que estemos en esta, si me permites, economía zombie que tenemos actualmente, es por el endeudamiento. O sea, realmente es una economía zombie, no es real lo que estamos viviendo actualmente. O se siguen endeudando los países o no hay forma de esta. Bueno, piensa que ha habido una reducción de la deuda sobre PIB, pero claro, ha habido una reducción de la deuda sobre PIB. ¿Por qué? Por el denominador, porque el Producto Interior Bruto nominal, no el real, ha subido más. Eso significa que lo único que ha pasado ha sido la inflación, ¿de acuerdo? Ha sido el efecto de la inflación. La deuda, en términos absolutos, ha continuado creciendo. Tú has dicho la palabra economía zombie, que me parece una definición absolutamente correcta, ¿no? Tú tienes una economía que necesita, en el caso de España, 6 unidades de deuda pública, ojo, para una unidad de Producto Interior Bruto real. Pues eso no es claramente un crecimiento, primero no es crecimiento, ¿no? Yo creo que no es crecer, ¿no? Eso es engordar, ¿vale? En el caso de Estados Unidos es diferente, pero no muy diferente, ¿de acuerdo? No muy diferente porque la economía es más dinámica, el crecimiento económico es más potente, no se está generando una destrucción del poder adquisitivo de la gente tan salvaje como el que está ocurriendo en España y en algunas partes de la Unión Europea, pero también es un problema, efectivamente, de no crecer, sino engordar, ¿no? Por lo tanto, me parece que esa definición que tú has hecho, Laura, de economía zombie es perfectamente lógica, ¿no? Y podríamos llegar a un momento donde esa deuda no hubiera forma, o sea, deberán hacer algo los países, los bancos centrales, que luego hablaremos también de ellos, de esa función, para que esa deuda no se siga disparando, o no hay forma de parar ese endeudamiento. O sea, realmente lo que da a entender, o muchos ciudadanos piensan, es como no va a pasar nada. Se pueden seguir endeudando porque siempre va a salir el Banco Central o la Reserva Federal a imprimir, a dar liquidez. Pero llegará un momento donde eso no sea posible, porque eso ya nos ha demostrado que significa mayor inflación. Claro, lo estamos viviendo, de hecho. Estamos viviendo ese ya no se puede hacer, ¿no? O sea, los bancos centrales, hay una cosa que no se dice en los medios y mercados financieros lo suficiente. Los bancos centrales están en pérdidas, ¿vale? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que están en pérdidas? Para que no... Pues los activos que tienes en el balance, su precio es muy inferior al precio al que los compraste,
¿no? Y por lo tanto hay un desequilibrio, igual que un banco que de repente pues tiene sus préstamos valen mucho menos y tiene un problema y tiene que acudir al mercado a pedir acciones o a emitir acciones, perdona, o a pedir algún tipo de rescate, pues los bancos centrales están en pérdidas. Entonces, los bancos centrales están en pérdidas. Segundo, la pérdida de poder adquisitivo de las monedas que emiten esos bancos centrales es muy elevada, la inflación, ¿de acuerdo? Tercero, el coste de la deuda de los estados que la emiten está subiendo a pesar de que los bancos centrales no han reducido lo suficiente su balance. De hecho, prácticamente nada en efecto real en moneda, no solamente por el efecto del dólar. Entonces, yo creo que lo importante es entender que lo que tú acabas de decir ya está ocurriendo. Vale. Ahora, claro, ¿qué es lo que piensa la gente? La gente piensa, bueno, no pasa nada, ¿no? Claro, esto es como el que va a 250 kilómetros por la M30 por hora, ¿no? Vas a 250 kilómetros por hora y dice, todavía no me he matado, acelera, ¿no? Sí. ¿Sabes? Bueno, pues la deuda siempre se paga, siempre. O se paga con muchísima mayor inflación, o se paga con muchísimos mayores recortes, o se paga con muchísimos mayores impuestos, o los tres a la vez. Y nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que nos están disparando los impuestos, la carga impositiva es muy elevada y creciendo, en el que además tenemos una inflación persistente que los gobiernos están perpetuando, porque esos programas que llaman de anti-inflación son inflacionistas. Claro, estás utilizando nuevas unidades monetarias creadas artificialmente para subvencionar el consumo, que es obviamente inflacionista, ¿verdad? Entonces, eso ya está ocurriendo y, como te comentaba, bueno, lo que pasa es que un problema de ese tipo no salta como una crisis inmobiliaria o algo parecido, sino que Pero porque a lo mejor, Daniel, perdón que te interrumpa, porque a lo mejor no somos conscientes los ciudadanos de cómo nos puede afectar la deuda. Es decir, una crisis inmobiliaria, salimos a la calle y lo vemos. No sé, la inflación, vamos al supermercado y todos lo estamos notando. No hay quien compre ciertos alimentos y ciertos productos, como el aceite de oliva aquí en España. Puede ser por eso, porque hablamos de deuda y no es verdad que yo, en mi contexto, ¿no? Con gente que a lo mejor no entiende tanto de economía, y muchas veces yo hablo eso. Yo es que lo que tenemos montado con la deuda, no en España, sino a nivel internacional, es muy grande y es como que a la gente le da igual. Ahora sí, saco la conversación de, ostras, y del supermercado, el aceite, ¿cómo está? Y dice, uy, sí, la inflación. O sea, la inflación está como entre todos nosotros, pero la deuda, ¿cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos? O sea, yo creo que la gente no es consciente de ello. Bueno, no es consciente porque, claro, le está afectando en la inflación. Decía Ronald Reagan, con toda la razón, que la inflación es el precio de las cosas que te decía el gobierno que eran gratis, ¿no? Claro. O sea, lo estás pagando. Lo que pasa es que tú te crees que no lo estás pagando. La inflación lo estás pagando en el impuesto inflacionario, lo estás pagando en muchos más impuestos, que sí los notan los ciudadanos, lo estás pagando también en menor crecimiento, menor renta disponible, salarios reales más bajos. Entonces, que la gente no lo entiende. Bueno, es como, no lo sé, yo recuerdo cuando la crisis financiera, que vi un programa en Estados Unidos, en la televisión, en el que salía una señora que decía que no sabía que la tarjeta de crédito había que pagarla. Bueno, no es mi problema, la verdad, es el problema tuyo. Bueno, pues es verdad que la deuda es eso, nos tiene un poco desconcertados muchas veces a los ciudadanos de a pie. Sí es verdad que lo que sí nos está diciendo la economía, si nos fijamos en la renta variable, luego ya hablaremos también un poquito de eso, si nos fijamos un poco en la renta variable, parece que está a otra cosa, o sea, que no va con ella lo que está pasando. Pero sí es verdad que si vemos los bonos, esa burbuja que estamos viendo en los bonos, es como que nos están avisando de que algo gordo está pasando. ¿Es normal que haya, tú que además, Daniel, bueno, que tienes muchísima experiencia con inversiones como gestor de fondos, ¿es normal que haya, bueno, pues ese descontrol entre renta fija y renta variable en una situación como la actual? Porque eso también nos vuelve locos, ¿no? A los inversores, en el sentido de,
¿qué hago yo con mis inversiones? O sea, ¿esto se va, con perdón, a la mierda, según los estamos viendo en los bonos, o la renta variable que, bueno, oye, pues ahí va, de momento, ahí sigue, llevamos un año que no está mal del todo? Claro, lo que pasa es que la renta variable luego, pues en realidad está muy disfrazada por 7, 10 valores, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el S&P 500 de 493 compañías no ha hecho nada. De hecho, está en negativo, ¿no? Y 7 compañías justifican toda la subida, ¿verdad? En el Eurostock 600 es muy parecido. Entonces, claro, dices, el otro día lo decía, ¿no? Me decían, no, es que claro, mira qué bien va la bolsa y me decían, hombre, pues las utilities van muy mal, hombre, pues las estas van muy mal, hombre, pues esto, claro, ¿sabes? Entonces, si lo piensas, lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Tiene toda la lógica, ¿no? Está ocurriendo es destrucción lenta del poder adquisitivo de la moneda e inflación persistente. Esas dos cosas, ¿a quién hacen más daño? A los bonos, ¿no? Porque claro, este iba a ser el año de los bonos. Sí. Whatever, ¿eh? Es que yo me acuerdo que tuve una discusión con un señor que decía, no, es que hay que comprar bonos, y, hombre, duración, tal, hombre, cuidado, que esa idea de que la inflación se acaba en junio es voluntarismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está pasando con los bonos, está pasando con las utilities en equity, está pasando con los activos de más larga duración, en equity, pues el sector del automóvil, etcétera, etcétera. En realidad, lo que estamos viviendo es el efecto de la inflación. Y claro, el efecto de la inflación, ¿a quién no le afecta? A las empresas tecnológicas. Que son ¿Sabes? las que tiran, claro. Que son las que están tirando. ¿Y por qué están tirando las empresas tecnológicas? Dos factores. Los bancos centrales han dejado de subir tipos antes de haber ganado la batalla contra la inflación, que es que ya es la bomba, ¿sabes? Han dejado de subir tipos y además hay inflación y además tienes todavía una rémora del exceso de liquidez, porque claro, aquí se dice políticas contractivas. ¿Qué políticas contractivas? Si la masa monetaria global está en 108 billones de dólares, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viviendo es simplemente, si lo miras un poco digamos, en global, es la contracción del poder adquisitivo de las monedas, y que es la inflación. Y con ello, bonos, claro, los bonos, pues no, es que no pueden funcionar, y los activos más parecidos a bonos en equity también lo están haciendo mal, que sube el Bitcoin, el Nasdaq, obviamente, porque pero fíjate el Nasdaq, mira las empresas. Que suben del Nasdaq. Mira las empresas que suben del Nasdaq y mira las empresas de innovación disruptiva, etcétera, 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 que pues mi estimada Cathy Wood defendía a marcha martillo. Mira cómo van, de mal, ¿no? Ya. Sí, o sea que tampoco nos podemos fiar. O sea, se habla de que No, va bien, pero... Aquel concepto famoso, bueno, no concepto famoso, lo que repetimos constantemente y que escucharéis todos, estaréis hartos de escuchar, de que hay que ser selectivo, es que hemos vivido una época, una anomalía absoluta. En una época en la que básicamente lo único que tenías que hacer era cerrar los ojos y esperar que los bonos y las acciones en tándem, todos, fuesen para arriba y ya está. Se ha acabado la época del dinero gratis y eso es lo que está reflejando este batiburrillo que hay en los mercados ahora, ¿no? Entonces, ¿no barajas un nuevo QE o algo así, Daniel, de cara al próximo año? Porque es lo que ya se está barajando. Ya, lo está más que barajando, es igual que lo de que la inflación se iba a acabar en junio, más bien un poco voluntarista, ¿no? ¿Sabes? O sea, no es que lo estén barajando por nada empírico, sino porque les gustaría que hubiese un QE. Pero claro, ¿cómo vas a hacer un QE con los bancos centrales en pérdidas? Es que yo se lo pregunto a mucha gente que lo dice, no, es que van a tener que hacer expansión cuantitativa el año que viene. No lo sé. Vamos, no lo sé, ¿eh? Obviamente. Que puede que sí, que puede ser, pero que tú no lo barajas. Pero ¿de verdad me estás diciendo que los bancos centrales en pérdidas van a hacer una expansión cuantitativa? Ojo, además, mi pregunta es otra.
Vale, si lo van a hacer, ¿por qué lo van a hacer? Pero claro, si tienes inflación persistente, tienes una situación económica en la que no hay mucho crecimiento, pero hay un poco de crecimiento, pero el empleo no va mal, etcétera. ¿Por qué ibas a ponerte a comprar activos de nuevo? Los bancos centrales solamente llevarían a cabo expansión cuantitativa y bajada de tipos si lo que percibiesen y nunca utilizan datos adelantados, sino datos atrasados, si lo que ven es una depresión del sector privado. Y te vas a poner a comprar equities con esa narrativa, con esa premisa. No sería. La razón por la que yo creo que sí, que el mercado de equities va a funcionar es porque no creo que nos vayamos a meter en una depresión del sector privado. Pero que el concepto que siempre repetimos, ¿no? Careful what you wish for. Esa gente que está esperando un QE y bajadas de tipos debería saber por qué. ¿Cuál sería el trigger, el catalizador que haría a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo hacerlo? Y no sería buenas noticias para la economía, claro. No, claro, sería una crisis profunda, ¿no? Entonces, y te vas a poner a comprar equities hoy, esperando que en algún momento pase eso. Ahora, hace el valor presente neto de esa apuesta. ¿Estamos locos? Ya. Claro, Sí, pero es lo que se ha hecho en otras ocasiones, ¿no, Daniel? Pero siempre ha sido un error garrafal hacerlo preventivamente. Un error garrafal. Acuérdate del año 2018. ¿Vale? En el año 2018, nosotros, y todos me habéis escuchado, también estábamos completamente seguros que la Reserva Federal iba a pivotar. Lo que no sabíamos era cuándo. ¿Vale? Desde luego, lo que no se te ocurre hacer es posicionarte preventivamente en los activos más cíclicos y te comes septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo hasta que la Reserva Federal cambió y empezó. Porque claro, ¿cuándo cambió? Cuando los datos que ellos manejan, que nunca, vuelvo a repetir, nunca son adelantados, utilizan empleo, el deflactor del PIB, la inversión, el consumo, todos datos que no son adelantados, ¿no? Atrasados, ¿no? Lagging indicators, todo. Y unos bancos centrales que hace años que dejan de prestarle atención a los agregados monetarios, que es lo mismo que una pescadería que deja de prestarle atención al pescado. ¿Y de verdad me estás diciendo que lo que hay que hacer es posicionarse? ¿Y si hacen eso, pero lo hacen en octubre del año que viene? ¿Sabes el piñazo que te vas a comer? Claro, mi tesis es otra. Mi tesis es no lo van a hacer. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque no creo que la economía se vaya a ir al garete, sino porque creo que estamos en un periodo de estancamiento secular, de bajo crecimiento, alta deuda, con inflación persistente y con indicadores que ni chicha ni limonada durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso es más coherente. A mí me parece que no tiene coherencia esperar un QE y ponerte a comprar los activos, lo que veo a alguna gente comprar, los activos más cíclicos, ¿sí?, con un horizonte en el que lo mismo te vas a comer pues un 15, un 17, un 20% hasta que compren. Y entonces lo mismo te recuperas la mitad. No. Yo no predigo las acciones de los bancos centrales, pero el primer 5% para los héroes y el último 5% para los irresponsables. Me da igual. Pero entonces, según esa tesis, no esperas, por lo que te estoy entendiendo, no esperas una recesión gorda, y me imagino que en esa tesis también los tipos de interés se mantendrán por lo menos como están ahora mismo, la Reserva Federal y los bancos, o subirán. O subirán. Que ya te lo dijo ayer Jerome Powell. Lo que pasa es que la gente dice, hay que ver qué sorpresa. No paran de decírtelo.
No paran de decírtelo y entonces tú decides, no me da la gana creérmelo, no me da la gana creerme lo que me está diciendo. Me está diciendo que, mm, vamos, yo puse ayer, quote unquote, en mis redes, lo que estaba diciendo, todavía hay medidas de restricción en el pipeline, todavía puede haber nuevas subidas de tipos. Y entonces, alguien, no sé quién, por qué, y sobre todo por qué, no lo entiendo, decide, no me lo creo. Me voy a posicionar en el lado contrario de esa apuesta. ¿What? ¿Por qué? ¿Sabes? No, pues a mí me dice el Banco Central, voy a hacer esto, esto y esto. Si cambia, yo cambio, pero si no cambia, ¿por qué? Pero además no tiene ningún sentido cambiar, por otro lado, es que no lo veo por qué va a cambiar. Pero puede ser también porque en muchas ocasiones ha dicho que va a hacer una cosa y luego no la hace. Y por eso no se lo creen. No porque te No. han dicho que va a hacer una cosa y no la hacen. Ojo, sino porque durante años, en la época del dinero barato, te decían que hacían una cosa y la hacían, ojo, Vale. pero, ¿qué era lo que pasaba? Era muy lucrativo comprar las malas noticias, porque se suponía que lo que te decían que estaban haciendo iban a hacer más. Es decir, que había expansión cuantitativa, van a hacer más. ¿Vale? Entonces salía mal dato de empleo, compra. Mal dato de resultados empresariales malos, compra. Claro, eso es un incentivo perverso, ¿vale? Lo que Pero viene a ser el sentimiento contrario. no te estaban diciendo, voy a hacer una cosa y hacen la contraria, sino voy a hacer una cosa y hacen más de lo que estaban diciendo. Te decían, no vamos a bajar los tipos, pero no te estaban diciendo vamos a subirlos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Llevamos dos generaciones de traders que no han visto, tú eres muy joven también, no han visto nada más que políticas expansivas. Nada más. Lo único que han visto han sido bajadas de tipos y aumentos del balance de los bancos centrales. Entonces, claro, para esa gente, con todo mi cariño, ¿sabes? Esto es como, yo qué sé, aparecer en Xanadu y te sale Olivia Newton-John en patinete. ¿Qué es esto? Claro, es como, pero tenemos que ser conscientes, lo único que le quiero transmitir a la gente, que lo anómalo ha sido 2009-2019, ¿sabes? Sí. Eso ha sido lo anómalo. Entonces, me dices, bueno, pero es que van a volver a hacerlo. Vale, no entro en el debate. Espera a que lo hagan. Porque No te adelantes, entonces. Lo que quieres decir es, no sabemos lo que va a pasar, pero no te adelantes a lo que nos están diciendo, ¿no? Porque además hay un elemento de credibilidad que no queremos entender. No nos queremos dar cuenta que un banco central que está en pérdidas, que se ha equivocado no un poco, sino lo siguiente en la inflación, que además sabe que la inflación es culpa de ellos. Aquí tonto no hay ninguno, ¿eh? ¿Vale? Pues algunos se lo hacen muy bien. ¿Cómo? Sí, Que sí. alguno digo que Sí, se lo hace muy bien. pero al final, un banco central que te dice que la inflación no es por acción monetaria, pero a la vez te está subiendo los tipos y reduciendo el balance, es porque sabe que es por acción monetaria. O sea, es como si yo te digo que yo he tenido un accidente y la culpa no ha sido mía, pero firmo en el seguro, ahora ya no existe eso, que la culpa era mía. Da igual. Lo importante, por lo tanto, es simplemente, oye, vale, me da igual el debate. Me da igual el debate. Los bancos centrales ahora no tienen ningún incentivo, ni interno ni externo, para llevar a cabo ni expansión cuantitativa ni bajadas de tipos. De hecho, tienen todos los incentivos para mantener o subir los tipos y para dejar que el mercado de bonos baje de precio y suba de rentabilidad. ¿Para qué? Para que cuando entonces sí compren activos que tengan una cierta capacidad de revalorización. Lo que saben los bancos centrales es que comprando activos con rentabilidad real negativa, que es lo que han estado haciendo toda esta panda de desgarramantas en este periodo, ¿vale?
se han metido en donde se han metido. Y al final esto es una cuestión de credibilidad. Y la credibilidad no se manifiesta en lo que le guste a un operador de mercado, a ti, a mí o a cualquiera de los que nos está viendo. La credibilidad se manifiesta en el poder adquisitivo de la moneda. Por eso la inflación es el único factor al que le tienes que prestar atención. Y si le tienes que prestar atención a un único factor, le tienes que prestar atención a los agregados monetarios. Los agregados monetarios te dijeron claramente que la inflación ni era transitoria, ni era por las cadenas de suministros, ni era por la guerra de Ucrania, ni era por la reunión de ABA, sino que era por el exceso de dinero. Bueno, pues sigue los agregados monetarios y junto con ellos, ahí te podrás hacer una idea de cuándo cambiará la posición de los bancos centrales en cuanto a la inyección de dinero. Estamos lejos, en mi opinión. O sea, que los bancos centrales se han equivocado a la hora de llevar todo ese contexto actual. Hombre, claro. Desde la pandemia. Hombre, vamos, ni lo niegan, ni lo niegan. Ayer mismo, Jerome Powell te dijo, y cito, bueno, echando la vista atrás, la verdad es que la Reserva Federal debería haber hecho menos en la época de la pandemia. Hombre, gracias. Solo ha tardado 3 años en darse cuenta. Ya. Claro. Que bueno, a veces los errores cuesta muchas veces reconocerlos. Bueno, los errores cuesta mucho reconocerlos, me parece muy bien. Lo que pasa es que los errores de un banco central los paga los que nos están viendo en que les cuesta el aceite 10 euros. Totalmente de acuerdo. Y claro, o sea, vaya gracia con el error, ¿no? Sí. No, O sea, es que supone que son los mejores asesorados y los que tienen esos datos que tú decías. No, y te voy a decir por qué. Mira, yo tengo 56 años y yo he visto ir poco a poco, porque yo he conocido a mucha gente de la Reserva Federal y he trabajado, he tenido el honor de colaborar con Ben Bernanke, con Trichet, con Rich Clarida, con mucha gente, etcétera. Muy bien, fenomenal. Yo he visto año tras año, tras año, tras año, cómo ir en los bancos centrales a todo el mundo que seguía los agregados monetarios ser desplazados. O sea, tú pensad por un momento, un banco central que es una entidad monetaria y nada más que una entidad monetaria que no le presta ningún tipo de atención a la cantidad de dinero. Es una salvajada de tal calibre que, claro, es normal que haya gente en el mercado que en toda esa cantidad de tiempo, estamos hablando de una década, diga, pues si esto siempre ha sido así, pero es que nunca ha sido así. ¿Sabes? Es que una década no es nada en la historia del mundo. Lo que pasa es que como la estamos viviendo nosotros, se llama presentismo, pensamos que siempre ha sido así y que es lo importante. Hablabas tú antes de las monedas, de esa depreciación. Se está hablando ahora mucho del euro digital. También hace poco salía Christine Lagarde, ¿no?, a esas monedas digitales. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Porque es verdad que mucha gente lo que opina es, yo estoy intentando buscar opciones positivas dentro de ello. No soy muy optimista, ¿no? Y mi objetivo, lo que yo creo que ellos pretenden realmente es controlarnos aún más con ese euro digital. Y es verdad que, por lo menos en mi entorno, cada vez veo menos gente que va con dinero en efectivo y va con dinero digital realmente, es decir, las tarjetas, vamos, hablando pronto y claro, no tenemos todavía ese euro digital, pero tampoco nos da muchas claves de qué papel van a tener en todo esto los bancos centrales y qué papel van a tener también los bancos, no solo los centrales, o sea, los bancos de cada país. ¿Qué visión tienes tú? ¿Crees que realmente es un control que van a tener sobre los ciudadanos? Vamos. Es que el que lo dude es tan ignorante o tan inocente que, claro. A ver, lo primero, nosotros ahora mismo tenemos dinero electrónico, como tú bien comentas, sin el más mínimo problema. No existe ninguna lógica de implementar un euro digital o un dólar digital de Banco Central por una cuestión de eficiencia tecnológica o de rapidez de transacciones, etcétera. Ninguna, ¿de acuerdo?
no existe tampoco ninguna desde el punto de vista de combatir el blanqueamiento de dinero, etcétera, etcétera, no sé cuántos, porque si quieres combatir el blanqueamiento de dinero, lo ves tan sencillo como saber que la inmensa mayoría de eso se hace en transacciones con dólares que no han cambiado. Tengo por aquí mis dólares de hace 30 años, no han cambiado de denominación, ¿no? Yeah. Pero me da igual. A ver, no hay ninguna razón técnica ni ninguna razón de peso para implementar un euro digital o un dólar digital de un banco central. Ninguna. Tener tu cuenta en el Banco Central significa que el Banco Central sabe exactamente cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto ahorras y en qué lo gastas. Y por lo tanto te puede penalizar, te puede premiar si lo considera y si, por ejemplo, se dispara la inflación, te puede quitar tu dinero. Porque claro, el Banco Central no es tonto. Si tiene que restringir la cantidad de dinero, dice, señores, todas las cuentas del Banco Central, ¡pum! Que te cree, claro, dice, eso no lo van a hacer nunca. Así, espera a tener la cuenta en ella. Claro, es que yo he tenido este debate, estaba en la Universidad de Buckingham en unas charlas sobre política monetaria y había una persona que decía, pero es que eso no lo van a hacer. Y yo digo, ¿ah, sí? Be my guest. ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Y además, y sobre todo, explícame cuál es el incentivo que tienen para no hacerlo. Ninguno. Claro. O sea, tú imagínate ahora el Banco Central sube los tipos de interés para que se vaya contrayendo poco a poco la cantidad de dinero, eso significa menos préstamos, menos oferta de crédito, se va una reducción en el precio de los activos en el sistema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Imagínate que esa misma situación ocurre con todo tu dinero en el Banco Central. El Banco Central dice, todos ustedes que han ahorrado demasiado, wipe out. Te quito los ahorros. Te quito. Solamente va a ser un... No te preocupes. Todo lo que tenías, digo. No, todo lo que tenía no. Te dirán, solamente va a ser un 4% de sus ahorros. Solamente va a ser un 5%. O sea, es una forma más fácil de controlarnos todavía de lo que nos pueden controlar ahora con esas bajadas de tipos, por ejemplo. No hay ninguna razón para emitir una. Pero sobre todo, además, cuando tú tienes una entidad como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o cualquiera de los bancos centrales, el Banco Central de Japón, cuya incapacidad a la hora de entender y manifestar y predecir la inflación ha sido manifiesta, cuya incapacidad a la hora de coordinar la propia actividad monetaria ha sido manifiesta. ¿De verdad le vas a dar más poder? Hombre, yo no soy partidario de que se cierren los bancos centrales, pero dices, hombre, yo lo que creo es que lo que hace falta es todo lo contrario, lo que hace falta es que haya todavía más diseminada toda la cadena de lo que es el mecanismo de transmisión de la política monetaria, no agregarlo, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro, es lo que te iba a decir, o sea, según te estoy escuchando, la sensación que da es ¿para qué sirven los bancos centrales? O sea, lo que van a pretender y por qué no estamos todos en la calle diciendo por qué nos van a controlar todavía más con estos euros digitales. Es que hay noticias, Daniel, no sé si te pasa a ti, que pasan muchas veces desapercibidas en la población. No sé si porque los temas económicos es como que, ¡buah, qué aburrido es!, ¿no? Pero da muchas veces la sensación de que al final la economía es nuestro día a día y la población no es consciente de ello. Ahora con los euros digitales, yo que me gusta escuchar a los expertos como a ti, Daniel, y es verdad que es eso, ¿no? O sea, todo el mundo dice, yo por eso intento buscar algo positivo y yo, vale, o sea, ¿qué nos están vendiendo los bancos centrales? ¿Qué nos están vendiendo Lagarde, que hablaba el otro día y nos vendía? ¿Qué nos vende? Es que no nos vende nada positivo. Nos da igual. No, lo que te va a vender es miedo. Que es como siempre se hace, la represión financiera siempre viene desde el miedo, ¿no? O sea, el primer quantitative easing se lanza diciendo, o se hace esto o el mundo se va a acabar. Y dice, hombre, pues ya que el mundo se va a acabar, inmediatamente todos los congresistas de Estados Unidos firman, pero dirán, ¿será verdad? ¿No? Claro. Entonces, claro, te dicen, ¿qué te van a decir? Te van a decir, si tiene usted su dinero en el Banco Central, nunca va a perder su dinero porque, claro, en un banco comercial usted podría perder su dinero. Usted podría perder su dinero si ese banco quiebra.
¿verdad? Sin embargo, el Banco Central nunca quiebra. Y lo que usted, no, a la persona a la que le venden eso, no se pregunta es por qué nunca quiebra un banco central. Y la razón por la Claro. que nunca quiebra un banco central es porque destruye el poder adquisitivo de tu moneda, ¿vale? Entonces, lo único lo único que tú deberías decir es, bueno, pues ante el riesgo de que un banco pueda quebrar, déjeme que haya muchísimos bancos en los que yo pueda tener mis ahorros y mis distintas cosas y ya me gestiono yo. No, no. Dale monopolio al Estado, dale el monopolio al Estado, que es justo lo que necesitas. Entonces, pero se utilizará siempre. Y además, como siempre en este tipo de cosas, el primer empuje será positivo, te lo garantizo. Cuando ¿Tú lancen crees? un euro digital, un dólar digital, el Banco Central, te garantizo, igual que pasó con el Quantitative Easing One, te Mm, garantizo que el primero va a tener éxito, porque no son tontos. Entonces la gente ya. dirá, vamos a por el segundo, y en el segundo te pillaron. ¿Sabes? Ujú. Y la evidencia es empírica, o sea, el primer QE tiene un impacto rapidísimo en la economía, en el crédito, en el tal, todo eso, y todo el mundo dice, wow, hemos Esto es encontrado la positivo. panacea. El 2, el 3, el 4, el 65, todo lo demás, vamos, el impacto en productividad, en crecimiento, en todo ha sido pobrísimo, y ya no te quiero decir en deuda, claro. Ujú. Aquí en España, que por centrarnos un poco aquí y ya terminar, es verdad que lo decías tú además al principio, ¿no? Que somos uno de los países que más poder adquisitivo hemos perdido. Estamos ante una situación ahora mismo, bueno, gobierno entre comillas, no solemos hablar mucho de política aquí, pero gobierno Sí. entre comillas, un gasto, endeudamiento hasta arriba y realmente nos han sostenido pues esos fondos también que nos han llegado desde la Unión Europea. ¿Crees que vamos a estar en España en esa situación más complicada como ya nos vimos hace años con Grecia, con No, países? No. no. La Unión Europea y la Eurozona hizo un diagnóstico absolutamente equivocado en el año 2011 de la crisis de la eurozona, que era que el problema era la inexistente austeridad. Y además fue un diagnóstico liderado desde Francia, donde el gasto público es del 56% del Producto Interior Bruto, ¿no? Es alucinante. Entonces, no vamos a ver esa situación, porque todas las crisis son diferentes. Lo que vamos a ver probablemente es una situación mucho más complicada. Verás, el sistema este de antifragmentación que ha instaurado el Banco Central Europeo es un sistema profundamente peligroso, de incentivos perversos, que hace que para una economía como España o como Italia sea lucrativo Ujú. aumentar los desequilibrios, aunque luego presente un plan diciendo que es que los van a reducir, da igual, porque luego se lo saltan. Eh, es extremadamente lucrativo y encima el Banco Central Europeo tiene que hacer lo siguiente, que es una aberración, que es que la deuda que repagan los países que lo hacen bien, lo suple con deuda de los países que lo hacen mal. Piénsalo desde un punto de vista, piénsalo para todos aquellos que dicen que el euro se tiene que apreciar, desde el punto de vista monetario, que es lo único que me importa. Claro. Eso desde el punto de vista monetario. Balance del Banco Central, activos cada vez más tóxicos. ¿Cuál es el pasivo? Tu salario real y tus depósitos. Es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Claro, luego la gente se pregunta, no sé si lo has visto, pero el euro se utiliza cada vez menos. Es espectacular la caída de No lo he utilización visto. en Swift Payments, en Sí. Swift, del euro a nivel global. La gente no es tonta. Yo acabo de volver de Reino Unido, estaba en China, estaba en Estados Unidos y, claro, todo el mundo dice, pero ¿qué están haciendo esta gente? O sea, el Banco Central Europeo ha pasado de ser el modelo de lo que es un éxito monetario sin precedentes, el mayor éxito monetario de la historia, el euro, a esta aberración. Entonces, claro, eso claramente
tiene consecuencias, ¿no? Pero una de las consecuencias es que los países entran en desequilibrios inasumibles Ujú. y se disfrazan mientras los países que lo están sosteniendo lo acepten. Ahora, yo tengo familia en Alemania, diré a la gente de Alemania que se siga imprimiendo dinero, ¿vale? Cuando ellos ni sus pensiones se revisan con el IPC, ni sus salarios se revisan con el IPC, ni sus nada se revisan con el IPC y tienen una inflación acumulada del 17% en los últimos 5 años, claro. ¿Sabes? Entonces, yo siempre digo que los Beatles no se separaron porque Ringo estuviera en desacuerdo. Ujú. Ringo estaba encantado, con todo mi cariño a Ringo, con todo el talento que tiene. El que terminó con los Beatles fue el que pagaba, Paul McCartney. Dijo, ¿qué narices? ¿Sabes? Ya. Como el que paga se enfade en Europa, vamos a tener un problema. Estamos muy lejos de ello, ¿eh? A eso te iba a preguntar. Estamos muy, pero Pero es un muy... modelo sin futuro, según me estás diciendo. Bueno, el euro es el mayor éxito monetario de la historia, pero tenía en el diseño un gran fallo, que es un modelo creado, es un bull market model, es un modelo creado solamente para cuando todo va bien, ¿vale? Pero para cuando todo va mal, o cuando las cosas no van bien, el euro empieza a generar distorsiones, ¿no? Y por eso el Banco Central Europeo está haciendo lo que puede con la irresponsabilidad fiscal acumulada que empieza por Francia, ojo, no es los españoles, ¿vale? Empieza por Francia, ¿eh? O sea, aquí el gran problema de la eurozona no es España, es Francia, ¿de acuerdo? Pero, entonces, yo creo que eso, pero vuelvo a repetir, estamos muy lejos. Ahora, dices, vale, fenomenal, entonces no va a haber una crisis como la de 2011. Sí, yo creo que no. Pero, ¿qué es lo que va a haber? ¿Sabes? Estamos en estancamiento secular tan evidente, estamos en un estancamiento secular tan evidente que el gobierno de España te está hablando de liderar el crecimiento de la eurozona en estancamiento, en estancamiento, en estancamiento empírico. Crear una unidad de PIB utilizando 6 unidades y media de deuda es estancamiento empírico, volviendo a lo que comentabas tú antes de economía zombie, ¿no? Ujú. Y en esta situación, en este contexto que llevamos en casi esta hora que llevamos hablando, Daniel, claro, los inversores, es que es un panorama muy complicado, no saben. No, ¿sabes por qué es No. muy complicado? Porque hay una narrativa creada en nuestro cerebro que es quiero a toda costa que volvamos a 2009, 2011. ¿Sabes? O sea, nos tenemos que adaptar. Lo que vienes a decir es como Claro, nos tenemos que que no adaptar a la situación adaptarnos. de ahora y olvidarnos Piénsalo. de esos CUEs, Dice, de ese 2009, de ese, ¿no? claro, piénsalo, me decían el otro día, nunca hemos tenido tanta tensión geopolítica. Y yo le decía, ¿pero tú qué edad tienes? A la persona que me lo decía, pues yo tengo 56 años y yo he vivido guerra del Líbano. De hecho, yo me dedicaba a África y Oriente Medio, iba con mercenarios como seguridad a todos los países de África porque estaban todos en guerra y te secuestraban, ¿sabes? O sea, ¿de verdad de dónde ha salido que este entorno es una anomalía o algo muy complicado? No, es un entorno como el de toda la vida. Y es un entorno en el que tienes que prestarle atención a los agregados monetarios. La gente no quiere prestarle atención, no quiere, hay como un, no quiero, no me da la gana. Bueno, Pero pues ¿por qué? ¿que por qué? Porque lo que quieren es que te regalen el dinero. Vale, ¿Entiendes? todo dicho. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. Claro, si tú ves los agregados monetarios, ahora mismo ves la M2 y la M3 en la eurozona, dime en qué cabeza cabe comprar bonos europeos y value stocks europeos, excepto petroleras por el petróleo. Pero las Ujú. petroleras ya es en sí mismo un oxímoron llamarlas value, pero bueno, da igual. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira Sí. los agregados monetarios, que es lo que hemos hecho toda la vida. Después de mirar los agregados monetarios, los fundamentales de las empresas. Es que yo veo a la gente decir,
bueno, es que los resultados han sido una basura. Bueno, no. Veo a la gente decir, los resultados han sido buenos. No, no los han sido resultados malos. ¿Mm? ¿Sabes? Oye, lo que hablábamos antes de cosas que se repiten mucho en el mercado, pero que hay que hacer, que es prestarle atención a los fundamentales. ¿Que te vas a equivocar? También te equivocarás. Claro que sí, y nos equivocaremos todos, pero no caer en el error de que tiene que volver el dinero barato. Mira, los bancos centrales podrán ser muchas cosas y los podremos criticar todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero, ¿sabes lo que son? Autoridades monetarias. Sí, está claro. Y una autoridad monetaria puede hacer el experimento de los tipos nominales negativos, como ha hecho el Banco Central Europeo. Pero cuando ha sido un fracaso de tal calibre que llegamos a generar 17 billones de euros de deuda con rentabilidad negativa que nos ha llevado a esta burbuja de bonos, que nos ha llevado a este desastre, ¿de acuerdo? Dicen, o sea, tendremos que darles por lo menos reconocerles, nos hemos equivocado y vamos a cambiar un poquito. Tampoco es que estén aquí llevando a cabo política austríaca, aquí los amigos, ¿sabes? O sea, que es que el balance del Banco Central Europeo es el doble en tamaño con respecto al PIB al de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, que aquí se habla de políticas restrictivas, no porque haya políticas restrictivas, sino porque estamos tan acostumbrados a la obesidad que pensamos que una ensalada y un poquito de ejercicio es adelgazar. Pues Daniela Calle, me ha quedado muy claro, un pensamiento totalmente contrario a lo que yo creo que muchas veces, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Nos centramos muchas veces, a lo mejor los jóvenes, ¿no? En redes, en YouTube, en ver cierta gente que a lo mejor es lo que decías tú al principio, es que no han vivido, no han pasado lo que personas como tú pues han vivido en los mercados y saben a lo que atenerse. Entonces, a lo mejor vivimos en esa burbuja, porque sí es verdad que es lo que decías tú, ¿no? O sea, yo lo que escucho es, va a llegar el QE. O sea, ponen fecha directamente a que el QE va a llegar y entonces ya sabemos que nos va a salvar los bancos centrales. Así que, bueno, es importante conocer, pues eso, otras opiniones y te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas estado aquí. Dile a esas personas, digo, mira, yo me puedo equivocar todos los días, yo me equivoco todos los días, Sí. todos. Y que nadie tiene una bola de cristal, que yo también siempre lo digo. Y yo me equivoco todos los días con el objetivo de aprender de mis equivocaciones, no para reafirmarme en mi estulticia, ¿de acuerdo? Pero tú dile a esas personas que dicen, ha dicho Juan González, no sé si se llama así, quien sea, estoy inventándome un nombre, pobre Juan González, quien sea, ha dicho quien sea, que en marzo de 2024 va a haber un QE, ¿vale? Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tienes 4 meses de pérdidas. Yo no sé cómo gestiona la gente sus carteras, pero cariño ahí, ¿eh? Ahora imagínate que no es en mayo, sino en junio. 5. A lo mejor imagínate que en junio, como normalmente, y además esos son datos, los indicadores, los PMIs, después de ir muy mal, en junio los PMIs empiezan a subir, aunque sea simplemente por el efecto base. Y va el Banco Central y dice, hombre, los PMIs están subiendo. Claro. Vamos a julio. 6 meses. ¿Y por qué no? En vez de tomar decisiones de inversión sobre lo que no tienes ningún control, ninguna información, porque yo que sí he tenido y tengo amigos y conocidos en esos bancos centrales, no tengo ni repajorera idea de lo que van a hacer, ¿de verdad me lo está diciendo una persona que jamás en su vida ha hablado con un solo banquero central? Simplemente. Entonces, lo que yo digo es lo que todos deberíamos decir, que es, me da igual, vamos a acomodarnos. Lo que está pasando ahora, claro. Vamos a acomodarnos a lo que hay. ¿Cómo van los resultados empresariales? ¿Bien o mal? ¿Vale? Eso me garantiza, me soporta la valoración o no me soporta la valoración. Bien, ¿vale? ¿Cómo va la inflación? ¿Está subiendo o está bajando? ¿Está subiendo o está bajando la inflación?
¿De verdad tú te crees que un banco... ¿De verdad te crees que la Reserva Federal, después de que suba la inflación el último mes, y te lo dijo ayer Jerome Powell, Sí. por favor, hazle caso, simplemente, ¿no? Yo creo simplemente eso, y me parece, y además el mercado es eso, o sea, la opinión de uno, esto va a pasar, la opinión de otro, esto no va a pasar, claro que sí, eso es el mercado, no pasa nada. Pero, y si no, no habría mercado. Si todo el mundo tuviera certeza, no habría mercado. Lo que yo le digo a la gente es que haga risk-adjusted bets, ¿eh? Apuestas ajustadas al riesgo. Y para mí, la apuesta a que los bancos centrales hagan lo contrario a lo que están diciendo que van a hacer es una apuesta que, ajustada por el riesgo, es demasiado elevada. Pues totalmente de acuerdo. Un poco más que añadir, Daniel, que muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, que si me lo permites dentro de unos meses, porque yo sé que estás muy liado, pero te invitaré de nuevo a hablar si en marzo, en abril ha habido QE, no ha habido QE, o qué es lo que esperamos para entonces, y veremos todos esos PMIs y esos datos. Así que nada, y seguir, no es la primera vez que me lo dicen, más de un experto me ha dicho, como José Luis Cava, que también estuvo aquí, me decía eso, la importancia del M2 y del M3, los agregados monetarios. José Luis es un crack, claro. Sí. ¿Hazle caso a José Luis? Sí. No me hagas caso Aquí, a mí. Yo soy mayor, él es más joven, creo. Bueno, andaréis más o menos, no sé yo. Pero vamos, también era una de las personas que eso decía que era muy importante. Escuche, es que yo creo que eso es importante. Escucha, primero, hazte tu propia idea de lo que sea. Por supuesto. ¿No? Pero gente con sentido común, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Daniel, un placer, que muchísimas gracias. Que sigáis muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por la charla. Producido por tupodcast.es.